Buen día a todos. En este día vamos a hablar de la orientación del nuevo empleado, que entra en el primer parcial, y luego de seguridad e higiene, que entra en el segundo parcial. ¿Ok? Llegamos a una etapa en el proceso de selección en que ya tuvimos un primer contacto con la empresa, hacemos las entrevistas, la primera entrevista por ahí con recursos humanos, la segunda entrevista con el equipo, con el nuevo supervisor, pasamos las entrevistas, quedamos, nos hicieron la propuesta, aceptamos, hicimos el preocupacional, y bueno, llegó el primer día de trabajo, y ¿ahora qué? ¿Quién va a ser mi jefe? ¿Dónde voy a tener que ir a trabajar? ¿Con qué herramientas voy a usar? ¿Qué se espera de mí? ¿Dónde está el baño? ¿A qué hora almorzamos? Todas preguntas que, bueno, necesitan de una orientación. Pero vamos a empezar definiendo la socialización, bueno, que más o menos todos, me imagino, tenemos una idea, pero se trata de que las personas se adapten a una cierta sociedad, una cultura específica que pertenece a una cierta sociedad, ¿ok? Eh, y teniendo estos valores en común, nosotros podemos desempeñarnos en la socialización sin que haga mayores problemas. ¿Okay? Y la socialización organizacional es este concepto llevado a la organización. Entonces, las personas que ingresan a la organización conocen, se fusionan, se adaptan a la cultura, los aspectos de los valores de la organización. Bien, antes ya los nombré, pero los llamé inducción y orientación. O también hubiera podido llamarlo programa de integración o socialización organizacional. Son todos sinónimos. Muchas veces se usa también los términos en inglés, orientation, induction. Bueno, vamos a definir la inducción. ¿Qué es la inducción? Es un proceso que consiste en familiarizar los nuevos empleados con la organización, su unidad de trabajo y su puesto en la empresa. Fíjense que acá estamos hablando de 3 niveles, de lo más grande a lo más chico. Nivel organización, unidad de trabajo y puesto en la empresa. Y bueno, medio que lo dije antes, pero se considera la última etapa del proceso de reclutamiento, selección e incorporación del personal. Los objetivos básicamente son la adaptación y la integración en la cultura empresarial, organizacional, y que se pueda desarrollar la persona acorde a estos valores. También la inducción aumenta el sentido de pertenencia cuando está hecha bien. Si es una inducción mal hecha, y podría obtener el efecto contrario también. Y hay diferentes tipos de inducción. Está la inducción formal o informal. Y bueno, la inducción formal es la inducción que generalmente nos dan un horario y un lugar que puede ser físico o virtual. Y hay una agenda generalmente, y bueno, es algo estructurado. Estructurado lo podemos llamar como un evento, una reunión o algo por el estilo. Mientras la inducción informal
es nuestro compañero un poco más senior que, por ejemplo, nos explica dónde está el microondas para calentar la comida. Todo lo que se da de una manera informal que nos ayuda a entender nuestra organización, nuestro sector, nuestra área y nuestro puesto. ¿Okay? Y la inducción puede ser individual o grupal y puede haber varios estadios, puede ser mixta, por ejemplo, puede haber una inducción grupal formal y después informal individual, o también podría estar dividida la formal en una etapa grupal y después una etapa individual, o también esto generalmente por ahí cuando la empresa es más chica y entra una persona a la vez, en vez de que entren todos, como mucha gente en un mes, por ahí entra solo una persona, o por ahí cuando estamos hablando de altos cargos ejecutivos, se da mucho que también la parte formal se puede dar de una manera individual. Y la inducción puede ser breve o extensa. Acá, bueno, podríamos decir que la inducción realmente nunca termina, porque nunca dejamos de aprender cosas y, y bueno, la inducción realmente terminaría con el último día en la empresa. ¿Y qué tenemos que incluir en los contenidos de la inducción? Vamos a estar hablando de una información sobre la organización a un nivel más general y generalmente recursos humanos generalmente brinda estas informaciones. Y después se va bajando en los temas específicos del departamento y del puesto, que generalmente está brindada, facilitada por un superior o un compañero más senior. Y después hay una fase de evaluación y seguimiento que es gestionada por el superior inmediato, conjuntamente con recursos humanos. Y bueno, esto puede variar, pero no sé, para bajarlo más a la tierra, no sé, podría ser una evaluación como que el contrato de trabajo tiene los 3 meses de prueba, puede ser simplemente una evaluación de cómo viene la persona con el aprendizaje en estos primeros meses y para confirmar si hay que hacer alguna acción antes de estos primeros meses, por ejemplo. Principales aspectos a incluir y bueno, acá vamos a estar hablando de la organización, asuntos organizacionales, presentar la empresa y cosas por el estilo y también no tiene que faltar, no tendría que faltar una orientación sobre las principales políticas de la empresa. Eh, y también el establecimiento de relaciones, esto puede empezar con la parte más general, por ejemplo, recursos humanos puede mostrar un organigrama y ahí ya estamos empezando a establecer unas relaciones, porque yo en el organigrama puedo ver quién es quién y empezar a orientarme y eventualmente empezar a entablar una conversación con las personas que yo pienso eh, que estaría bien estar hablando. Y bueno, no dije una cosa de antes, que el establecimiento de relaciones después se lleva mucho en la inducción informal. O sea, puede empezar en la organización formal, pero yo diría que principalmente se da en la inducción informal. En los asuntos organizacionales tenemos que incluir todos estos aspectos, o tendríamos que incluir. Siempre estamos hablando
de un ideal. Después, lo que encontramos en la realidad puede variar mucho. Pero sería una buena práctica incluir estos asuntos. Misión, visión, valores, objetivos estratégicos, la estructura organizacional, las dimensiones de la organización, porque por ahí uno, aunque esté en una sede, debería de saber que, no sé, tenemos sedes en 40 países en el mundo. O sea, no está bien que uno entre en la empresa y no sepa esto y piense que su sede es la única, por ejemplo. Historia de la organización. Por ahí, si es una empresa familiar, se puede contar cómo nació, si el fundador todavía es el director o el CEO de la empresa, se puede también presentar directamente. Bueno, y esto se enlaza con los principales directivos, se presentan generalmente cuando estamos hablando de la organización, la estructura organizacional, muchas veces lo que se muestra es un organigrama de los principales directivos. No vamos a mostrar el organigrama de toda la empresa, si es una empresa enorme o cosas así. Eh, Igual, siempre todo depende de nuestras necesidades. Vamos a estar mostrando lo que hace la empresa, qué productos o servicios brinda. También, bueno, esto en muchas empresas también dan una muestra del producto, ¿no? Las instalaciones, vamos a mostrar la sede, dar un recorrido por la sede, a veces se puede hacer, si la inducción es presencial, eh, y esto puede estar hecho también en concomitancia con seguridad e higiene. Por ejemplo, se puede dar un paseo por las instalaciones junto a seguridad e higiene que le muestra particularidades sobre la seguridad y la higiene, como la salida de emergencia, dónde están los matafuegos, y explicando algunas reglas de seguridad. Y después todo otro aspecto que puede ser relevante, ¿ok? Por ejemplo, acá está citado el mantenimiento del equipo de información de IT, ¿ok? Principales políticas y procedimientos tenemos que incluir. Acá van los aspectos disciplinarios, los medios de comunicación que se utilizan en la empresa, higiene y seguridad que nombré antes, y los procedimientos del personal, cuándo, cómo puedo tomarme un descanso, un refrigerio, qué horario de trabajo tengo que cumplir, eh, si estos horarios son muy estrictos o son medio flex. eh, Esto depende de las políticas de la empresa. eh, Cómo me manejo, si por las licencias, los feriados, las ausencias, trabajamos en los feriados, sí, no, el pago de salario, en qué día se me paga. Bueno, nosotros sabemos que el cuarto día hábil del mes debería ser dentro del cuarto día hábil del mes, pero hay unas empresas que por política por ahí pagan el último día del mes, o sea, algunos días antes del último día permitido por la ley de contrato de trabajo. El código de vestimenta, si este código de vestimenta es fijo o por ahí puede tener algunas variaciones en verano, o puede tener algunas variaciones según la sede, si estamos en la sede nuestra o si estamos en la sede del cliente, el código de vestimenta puede variar. El código de ética, conducta en los negocios y la principal política de capacitación.
gestión de desempeño, estas son algunas de las políticas que está bueno incluir. Y también esto es una buena instancia para la retención del talento, para empezar ya en la fase de inducción a retener el talento con los beneficios. Entonces, presentar los beneficios es algo que puede aumentar el sentido de pertenencia a la organización del nuevo empleado. Y bueno, los beneficios pueden ser varios, y bueno, acá solo citamos algunos, como la cobertura de salud, que puede ser una prepaga que vaya más allá de la obra social por ley. Es un seguro de vida, que bueno, ya sabemos que el seguro de vida, por ley, hay que hacer un seguro de vida, pero puede haber un seguro de vida adicional que cubra más. Almuerzo, puede haber un comedor en planta, o pueden darte una restaurant card, o hay algunas empresas que pueden dar un monto de dinero directamente en el recibo de sueldo, y esto está como a cuenta de almuerzo. Y uno por ahí después se cocina en casa siempre, y esta plata puede gastarla para otra cosa también. Guardería, si tenemos un servicio de guardería, o por ahí nos reintegran un servicio que nosotros podemos contratar. La asistencia, si hay alguna asistencia educativa para los hijos, o algunos cursos para el empleado. Programa de descuento, gimnasio. Perdón, que dijiste asistencia educativa, me acordé, algunas empresas ofrecen servicios de asistencia psicológica, legal y de contadores para casos de Sí, emergencias, que también, bueno, cualquier cosa que ofrezca la empresa como beneficio, está bueno comentarlo para que los empleados, como decía Dani, lo valoren y lo aprovechen, ¿no? Y les sirva como que empezar a anclarse con la compañía y diga, bueno, recibo más cosas, ¿no? Se supone que se lo contaste durante el proceso de selección, pero acá le explicas cómo se accede al beneficio, efectivamente, qué sí. características tiene. Sí, inclusive en por ahí orientaciones con más gente, más grandes, en compañías más grandes, pueden venir directamente encargados de las mismas empresas que nos brindan el beneficio, y hacer como una exposición muy marketinera, como si estuviéramos en una feria y ellos nos están vendiendo un producto, básicamente, casi. Y bueno, al escuchar todos estos beneficios, el empleado, que estaría bueno que se sienta mimado, y bueno, que aumente su sentido de pertenencia. Perdón, voy a silenciar porque tengo un poco de tos. Sí, aprovecho para decir que otra cosa, hablando de que a veces se traen a los proveedores, si bien el empleado puede decidir dónde se le deposita el sueldo, a veces las empresas tienen convenios con algunos bancos, ¿no? Entonces también le dicen, bueno, mira, si querés depositar tu sueldo en el banco tal, te dan 3 tarjetas de crédito, un préstamo preaprobado de no sé qué, descuento los días miércoles. Bueno, todas esas cosas se aprovechan para comentar en el programa de inducción y orientación. Y sobre todo muchas veces estos descuentos que se pueden conseguir son buenos porque la empresa tiene como un poder por la atracción y no te cuestan nada. O sea, digamos que el banco donde deposites los sueldos donde se depositan los sueldos de los empleados, le dé beneficios a los empleados, no le cuesta a la organización. Algunos descuentos en gimnasios no le cuestan a la organización. Pero sin embargo, para el empleado le resultan un impacto positivo. Siempre se me desaparece el mouse y no consigo desmutearme cuando comparto pantalla. Bien, y el establecimiento de relaciones se da con superiores, el equipo, si tenemos un equipo a cargo, con los pares, con los clientes, con los proveedores y con los contactos habituales.
Bueno, la orientación al puesto debería incluir las principales responsabilidades. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué hago y cuándo lo hago? Y dentro de qué, en qué modalidad lo hago. Las condiciones específicas de trabajo, voy a estar trabajando desde casa, en la oficina, tengo una, no sé, tengo una oficina mía, estoy en un open space, tengo un escritorio que es siempre mío o tengo que buscar uno nuevo todos los días. ¿Con qué herramienta voy a trabajar? ¿Se me da brindar una computadora, un celular? Eh, Equipo de protección personal, si se aplica, cómo funcionan los procesos de trabajo. Y la fase de evaluación y seguimiento, bueno, ya más o menos que la expliqué antes, están como, puede haber un seguimiento adicional. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando trabajaba en Accenture y en el primer año de trabajo estaba como un portal que era, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como mi primer año, algo así, y vos podías acceder y todos los meses te tiraba unos nuevos tips y te acompañaba en el primer año. Claro, no, y eso es importante cuando la empresa tiene políticas amplias de recursos humanos, porque imagínate, vos entras el primer día o la primera semana, te cuentan un montón de cosas, y resulta que no te toca hacer, no sé, la evaluación de desempeño hasta dentro de 8 meses o 12 meses, te olvidaste. Entonces, esos portales que te van acompañando en la primera semana, los primeros 30 días, los primeros 60 días, en el medio se pueden poner algunas encuestas, ayudan que algunos mensajes lleguen, se vuelvan a repetir en un momento más oportuno. Por ejemplo, el primer día te explicaron cómo rendir gastos y resulta que hasta después de 3 meses no lo volvés a hacer. Entonces, ese plan de seguimiento es interesante. A veces esos planes de seguimiento también implican volver a hacer reuniones entre nuevos empleados, volver a hacer algunas entrevistas con algunos ejecutivos o algunos desayunos, que ahora serían virtuales, pero digamos, está bueno porque a uno le tiran un montón de información normalmente en el momento de la inducción y es difícil retener todo. Sí, algunas empresas también tienen un sistema de budding, de compañero, como se te asigna un compañero por un cierto periodo de tiempo para que pueda contestar a todas tus inquietudes y dudas, para que vos tengas un punto de contacto cuando no sabes qué hacer. Y bueno, los canales de la orientación son varios y pueden incluir conferencia, un curso, hacer unos juegos, proyectar unos videos, hacer un recorrido, visitar las instalaciones, tener tutores, mentores, que se entregue un manual del empleado, unos folletos, o que el mismo esté disponible en la intranet, y que en la intranet pueda haber otras cosas más allá del manual del empleado, toda información útil para el nuevo empleado. Puede haber una lista de verificación, un kit de bienvenida, un diccionario de los acrónimos. Muchas empresas, sobre todo empresas extranjeras con base en Estados Unidos, tienen la costumbre de usar muchísimos acrónimos. Y no solo acrónimos, pero también mezclar palabras en inglés con el castellano, ¿no? Entonces, yo no voy a reservar una reunión, pero voy a schedulear una meeting por ahí. Puede que en una empresa se diga así, y todos lo dicen así. Vos llegás en el primer día y decís, ¿qué estás diciendo, no?
Y no sé, en algunas empresas te dan a disposición un diccionario de acrónimos o también de términos que se utilizan, ¿no? No necesariamente tienen que ser solo acrónimos. Bien. Los beneficios de la inducción. Una buena inducción reduce los índices de rotación, porque la persona entra que ya tiene un sentido de pertenencia aumentado. Mayor productividad, porque los empleados saben qué hacer en vez de perder tiempo en no saber qué hacer. Mejor disposición, como el empleado se siente mejor, dispuesto a hacer las cosas, con un mood, un humor mejor, facilita el aprendizaje, reduce la ansiedad, porque el no saber qué te toca, el no saber genera ansiedad. Entonces, nosotros brindando información, tranquilizamos este sentido de ansiedad del primer día o de los primeros tiempos. Y esto es muy importante, fija y ayuda a mantener la cultura organizacional. Esto es clave, ¿ok? Porque si bien nosotros tratamos en el proceso de selección de buscar competencias core, competencias que nosotros queremos buscar en todos los empleados que entran a nuestra empresa, y bueno, está bueno que estas competencias que nosotros vimos en el candidato se cultive, ¿ok? Y que se fije y se mantenga. Y acelera el proceso de integración porque, bueno, se van a conocer las personas que conforman la organización. Como vengo, 6 minutos. ¿Alguna pregunta, duda? Hasta acá. Vengo bien, entendieron todo, no entendieron nada. Bueno, Todo bien, profe. Bueno, gracias. Acá está un ejemplo de una agenda de media jornada. ¿Ok? Como ven, la mayor parte de las cosas están llevadas a cabo por recursos humanos, en conjunto con liquidación de sueldo y responsable de higiene y seguridad. Bueno, según la organización, pueden estar abajo de recursos humanos o paralelos organizados de otra manera. Bien. Buenísimo. Ahora vamos a explicar qué vamos a hacer en el breakout room. No sé si alguien quiere decir algo antes de esta explicación, alguna profe quiere agregar algo. No, yo diría que, o sea, lo más importante, o sea, los conceptos que son importantes es que entiendan que cuando uno llega a un nuevo lugar, sobre todo para aquellos que nunca han trabajado, uno no entiende, o sea, qué es lo que pasa. Piensen como, por ejemplo, cuando les pasó cuando entraron a la UBA, que no sabes cómo inscribirte, no sabes cómo borrarte, no sabes cómo te comunicas con los profes. O sea, cada vez que uno entra a una organización no sabe cómo se maneja, porque cada organización se maneja diferente. Y aunque uno venga con experiencia de trabajar en otro lugar, seguís teniendo dudas. Entonces el proceso de orientación o de inducción, que de alguna manera va a ocurrir igual, informal o formalmente, cuando se hace formalmente, acorta ese plazo para que uno entienda y las personas se ponen, como decía Dani, se vuelven productivos más rápido, entienden mejor las cosas. Y además hay un tema muy importante que es cuando la empresa quiere manifestar ciertos valores que se lleven a cabo a través de sus propios colaboradores. Esta orientación es súper importante para que la gente entienda cuáles son las conductas que se esperan. De ahí los conceptos iniciales, ¿no? Como este proceso de socialización, que te explica acá qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, qué cosas son reconocidas y valoradas y qué cosas no son reconocidas y valoradas.
Bueno, Tenemos Ahí una hay una pregunta. pregunta. sí. Sí, ¿qué quiere decir rotación en la parte de canales, dice? Julieta eh, Domínguez. ah, a ver, volvé al slide porque no me acuerdo qué decía de rotación. No tiene que ver, perdón, con la nómina, digamos, con que baja y sube, o sea, que la No, gente se va y vuelve. No, rotaciones creo que acá me parece que lo que quiere decir es que a veces, por ejemplo, yo conocí hace muchos años, no sé si ahora seguirá siendo igual, que cualquier persona que entraba a McDonald's lo mandaban unos días al local independientemente de que fuera a trabajar en las oficinas o en la parte corporativa. Entonces, a veces como parte de la inducción es como una rotación por las distintas funciones de la empresa. Perdón, profe, para aportar, Cecilia habla, sigue siendo igual en McDonald's. Okay. Sí. Buenísimo. Bueno, yo conocí a alguien que había entrado hace algunos años y entonces, como para que conozcas de qué se trata el negocio, otras empresas te mandan sí o sí a la planta, aunque vayas a trabajar en el corporativo. También hay empresas que pueden mandarte en un curso presencial a otra ciudad o país inclusive. Claro. Ahora con la virtualidad por ahí se redujo este fenómeno, pero hace unos años atrás era algo que no era tan raro, sobre todo para altos ejecutivos. Sí. Hay empresas que esos lo llaman como bootcamp, ¿no? Como campamento, ¿cómo es? Entrenamiento, ¿no? Sí, campamento de entrenamiento. Entonces te llevan una semana, es como un lindo shampoo. Bueno, vamos al breakout room entonces ya. ¿Explicás la dinámica, porfa? Sí, va a ser un breakout room de 20 minutos en el cual vamos a estar pensando cómo hacer una orientación del nuevo empleado en una situación de no presencialidad. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Individual, grupal? ¿La vamos a hacer breve, extensa? ¿Y cómo gestionamos las varias etapas? Bueno, tenemos que incluir los asuntos organizacionales, las principales políticas de personal y el establecimiento de relaciones. ¿Ok? Para esto, también tenemos acá una agenda vacía para que podamos llenarla a vivo en nuestros breakout rooms. Así que, Ricky, si ya estamos, podemos ir a las salas. Bueno, buen día a todos de nuevo. Vamos a ver ahora en esta segunda parte seguridad e higiene en el trabajo. Es un tema súper lindo, lo vamos a ver quizás acotado para la expectativa de ustedes, pero tienen toda una materia, ¿sí?, que habla al respecto y que profundiza un montón. Así que bueno, la idea es iniciarlos en este tema y que sobre todo porque es un tema que se interrelaciona con las distintas áreas del departamento. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos el desafío de cubrir en este ratito? Es adquirir los conceptos básicos vinculados a higiene y seguridad, conocer los objetivos y las funciones técnicas de apoyo del subárea de seguridad e higiene, ver las implicancias de la función para el profesional de recursos humanos, esto es muy importante. ¿Cuál es la relevancia de la prevención? Otro concepto sumamente importante. Y los lineamientos del proceso de seguridad basado en el comportamiento, ¿sí? Y cuáles son los pasos de aplicación. Esto es también muy interesante. Bien, como hacemos siempre cuando iniciamos, ¿sí?, una clase, decimos, bueno, ¿y este tema o este área? ¿Para qué? ¿Para qué existe? ¿Qué es el valor que agrega? ¿Qué nos debe garantizar? En el caso del área de seguridad e higiene decimos que es para proteger la salud psicofísica de los integrantes de la organización mediante actividades de prevención, eliminación de riesgos y corrección de aquellos efectos negativos que pudieran haber surgido de algún accidente o alguna situación de incidente laboral.
Ahora bien, ¿no? Estamos hablando de salud y entonces nos parece sumamente importante tener claro, igualmente en estos momentos sabemos muy bien a qué nos referimos con salud, pero antiguamente se llamaba salud solo a aquello que no manifestaba alguna cuestión física, ¿no? En el año 1946, ya hace mucho tiempo, la Organización Mundial de la Salud define cuál es el estado de salud y dice que es un estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Y esto es sumamente importante porque, y sobre todo, bueno, en este tiempo se comprueba mucho cuál es el efecto de la salud psíquica de una persona, y en nuestro caso de un colaborador en la organización, ¿no? Y en este tema particular hay muchos estudios en los cuales se ha observado que lo que hace en materia de seguridad y accidentes de trabajo puede haber tenido una causa en alguna situación anímica o psíquica de la persona. Así que esto no es menor, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? De un equilibrio en el bienestar entre lo físico, lo mental y lo social. Entonces, para que nosotros podamos garantizar un desempeño en materia de seguridad e higiene, lo que decimos es que se debe trabajar en la creación, implementación y seguimiento de procesos de trabajo que contemplen las normativas legales vigentes, porque hay estudios y la legislación habla mucho sobre esto. Identificar los agentes de riesgos propios de la actividad laboral que se realice y el contexto. Y acá una vez más aparece, igual que lo dijimos antes en inducción y en muchas otras de las clases, la importancia de conocer el rubro, la importancia de conocer cuál es la actividad de la empresa en la que yo estoy trabajando, sea una pyme o sea una multinacional. Porque si yo no conozco eso, las medidas no son un copiar-pegar, ¿no? Sino que son adaptadas a esa realidad organizacional y de empresa en la que yo formo parte. Veamos en qué nos impacta entonces, ¿y por qué decimos cómo impacta esto en recursos humanos? Porque en realidad la tarea de seguridad e higiene se hace mancomunada con un ingeniero en seguridad e higiene o un licenciado en seguridad e higiene. Esto tiene un montón de aristas técnicas que realmente nuestra formación profesional no las contempla como para desarrollar acabadamente el área. Entonces siempre trabajamos en concordancia con algunos de estos profesionales. De hecho, muchas personas de nuestra profesión después se especializan y siguen una licenciatura de seguridad e higiene. Pero en lo que a nosotros respecta, esto va a tener que ver con que el área de recursos humanos va a trabajar redactando normas y procedimientos, va a investigar accidentes y recomendar soluciones. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la implicancia del área de administración de personal? Bueno, también más adelante vamos a ver relaciones laborales. Cuando ocurre un accidente en una organización, ¿no? Recursos humanos siempre se entera por una razón que es, ante todo, la denuncia entre la ART, que después vamos a ver qué es, pero bueno, toma conocimiento, ya sea porque es el que llama al médico, porque es el que hace el acta. Entonces, la misión que también tiene nuestra área es, una vez detectado esto que pasó, es investigar y hacer las recomendaciones para solucionarlo en el futuro. Inspeccionar puestos de trabajo, bueno, esto es algo que las organizaciones, sobre todo que tienen muchos procesos en logística, lo hacen. Hay un checklist con las condiciones en que una tarea debe desarrollarse. Este checklist está hecho también, o sea, en realidad lo hace más el ingeniero o el licenciado en seguridad e higiene, y se hacen inspecciones sin avisar. O sea, lo que se hace es recorrer el lugar y se ve, se evalúa si ahí se están cumpliendo o no con las normativas que estaban estipuladas. Realizar evaluaciones ambientales y de riesgo, esto es sumamente importante, les comparto algo actual. Nosotros en el colegio, ustedes saben que hasta hace poquitito había un aforo de pocas personas, etc. Desde que abren la presencialidad para todos, en el colegio una vez al día se hace un estudio en cada aula con un aparatito que mide la pureza de oxígeno en aula, ¿no? Teniendo todo abierto y demás.
Entonces esto se hace recurrentemente, es una medida de evaluación ambiental y de riesgo. En otros lados va a haber eléctricos, etcétera, etcétera, dependiendo de nuevo de la función de la empresa en la que trabajemos. Planificar respuestas ante situaciones de emergencia. Recursos humanos tiene que estar en esto muy alineado a todo lo que ustedes conocen como plan de evacuación, ¿no? Y también trabaja mancomunadamente con el ingeniero en seguridad e higiene y con otros directivos en cómo vamos a activar los procedimientos ante una emergencia. Generalmente se contemplan 2 o 3 emergencias básicas que son, no sé, incendio, fallecimiento, y no sé, alguna otra más que el ingeniero contemple por la actividad, pero bueno, esto es lo que se planifica esa respuesta para que salga automática casi. Elabora planes de capacitación y capacita al personal. De acuerdo muchas veces a lo que nosotros detectamos cuando investigamos un accidente o cuando inspeccionamos un puesto de trabajo y algo no se cumple, empezamos a trabajar en decir, bueno, a ver, ¿qué faltó o qué hay que reforzar en la capacitación? Y también se encarga de eso, ¿no? Importante, algo que Carolina también nos traía recién con la inducción, es que las formas de capacitación tienen que estar pensadas de acuerdo a quién es el destinatario, ¿no? Y entonces ahí hay que hacer un trabajo artesanal de decir, bueno, ¿a quién necesito capacitar y en qué? Una pregunta. Sí. Acerca de lo que dijo de planes de evacuación o planes de emergencia. Sí. Esto no los diseña alguien de recursos humanos, sino que lo diseña alguien de seguridad e higiene. Exacto. Pero la persona de recursos humanos es como la que está capacitada o la que entiende bien cómo llevarlo adelante, ¿no? En caso de que suceda. Nosotros lo que hacemos desde el área de recursos humanos es articular lo que el ingeniero de seguridad e higiene dice desde la normativa y desde los planos, en cómo lo bajamos, seríamos como los que vamos a traducir en acción ese plan de evacuación. Y vamos a estar también trabajando en lo que es la capacitación, o sea, el plan de evacuación tiene 2 partes, una que es la técnica, que es la de mapa, que es la que yo le voy a enseñar a las personas, siga tal flechita, ¿no? Y la otra es la capacitación que tiene que ver con la brigada que se conforma en cada lugar de trabajo. Es decir, todo lugar de trabajo debería tener, por más chico que sea, una brigada, ¿sí? Que esa brigada lo que hace es liderar la evacuación. Tienen que estar debidamente identificados, es decir, toda la organización tiene que saber quién es mi líder de evacuación, ¿no? Entonces, fíjate que ahí trabajamos desde un área técnica y desde un área que tiene que ver más con la capacitación y con esto de poder articular cuestiones técnicas a cuestiones más sociales, si se quiere, ¿no? Y le ponemos el tinte de cada rubro, es decir, yo, por ejemplo, habiendo cambiado de actividad, no es lo mismo hacer una capacitación de evacuación en una planta industrial que en un colegio, ¿no? Entonces lo que hace recursos humanos es darle este tinte de lo que sabemos hacer, ¿no? En cuanto a capacitación, relaciones humanas y demás. No sé si responde tu pregunta. Solo quería hacer un pequeño aporte, Fabi, que, o sea, ingeniero en seguridad tenés que tener contratado en todas las organizaciones, aunque sea para una pequeña consultoría. En la mayoría de las organizaciones esto se reporta con recursos humanos, y digamos, como decía Fabi, hay un complemento, ¿no? Entre recursos humanos y el ingeniero en seguridad. Pero bueno, también hay otras organizaciones que esto está bajo servicios generales o mantenimiento, qué sé yo, o sea, igual se trabaja en equipo, ¿no? Porque de nuevo la parte soft en general son más aportes que hacemos nosotros desde recursos humanos. Gracias, Caro, sí, es así. Es así, y de hecho, incluso aún cuando reporte a recursos humanos, todo lo que es servicios generales siempre está presente en la mesa de discusión de seguridad e higiene porque mucho tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Caro, si yo no lo había mencionado. Vamos a ver cuáles son los conceptos claves de seguridad e higiene, ¿sí? Un concepto clave es el riesgo.
¿Qué es el riesgo? Es la combinación de probabilidades de que algo pueda ocurrir y la consecuencia de un evento peligroso. Entonces yo tengo que identificar, si se quiere, en los lugares donde estoy, el riesgo. ¿Qué sería? Por ejemplo, no sé, en el colegio nosotros tenemos muchas escaleras, ¿no? Entonces, esas escaleras, ¿algo puede ocurrir con niños? Y sí, puede ocurrir que el niño se caiga. Lo que tengo que evaluar en este potencial riesgo, ¿no? Es que no ocurra, primero que no ocurra, y segundo que no ocurra, y si ocurre que no sea un evento peligroso, que el chico no se dé, no sé, con el filo de una mesa, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el incidente. El incidente es un evento no planeado que tiene el potencial de causar un accidente. Esto significa que yo puedo tropezar, puedo, no sé, tropezar, se me ocurre que es como el incidente más habitual, ¿no? Y que esto pueda causar un accidente. Entonces, volvemos a lo mismo, en el incidente yo lo que tengo que identificar acá en términos conductuales, ¿qué puede ser un incidente? El incidente... Claro, perdón Fabi, es como pasó algo pero no pasó nada, ¿no? Claro. Como dice Fabi, me tropecé pero no me caí. Claro. Pero tenés que tener en cuenta que ahí tenés un riesgo, porque te tropezaste porque había un riesgo, ¿no? Claro. Que no habías detectado en realidad. Claro. No pasó un accidente, no te caíste, no te lastimaste, pero tuviste un incidente. Bien. Y esto también es importante aclarar, tengan siempre presente esto que decíamos, lo psicofísico, ¿no? Y social. Hoy los incidentes de tropiezo, muchas veces de tropiezo, de choque, de llevarse algo por delante, están atados a la lectura del celular caminando, aunque les parezca mentira, esto lo tenemos relevado, ¿no? Entonces estoy con una atención tan dividida que y a más de uno les debe haber pasado. Lo mismo con el auto. Bien. Luego viene el concepto de accidente de trabajo. Y el accidente de trabajo es un evento no planeado que puede derivar en una enfermedad, lesión o muerte. Tiene una causalidad y puede ocurrir ya sea en el trabajo o en el trayecto, que sería lo que nosotros conocemos como accidente in itinere, ¿sí? Y acá me quisiera detener en dos cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de lesión puede ser algo concreto, producido en el momento y demás. Cuando hablamos de enfermedad, ¿sí? La enfermedad muchas veces, cuando la contemplamos como accidente de trabajo, tiene que ver con una exposición de un tiempo, generalmente es un tiempo largo, donde la salud se va viendo afectada, pero no lo vamos notando, ¿no? Un caso concreto de esto puede ser la gente que trabaja en las rampas en el aeropuerto, ¿no? Muchas de las enfermedades profesionales que aparecen ahí, que figuran como accidentes, son las auditivas. Entonces, esto no se da de un día para el otro, se da de una constante. Lo mismo sucede en trenes o en subtes, en esas actividades. Ya vamos a ver un poquito ahí la ley que dice al respecto para darle responsabilidad tanto a la empresa como al empleado, ¿no? Y el otro concepto es que el in itinere es aquel trayecto que el trabajador tiene declarado desde que entra a la organización, del lugar donde va, desde su casa, supongamos, al trabajo, y del trabajo, supongamos que él declara que todos los días se va a la facultad. Entonces, eso es contemplado como trayecto in itinere. Luego tenemos la enfermedad profesional, que es aquella producida en el ámbito a causa del trabajo y están determinadas por la ley, ¿sí? Y la prevención, que esto es fundamental, que es el conjunto de actividades destinadas a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por medio de la aplicación de seguridad e higiene en el trabajo. Entonces, estos conceptos claves nos sirven para identificar cuáles son, ¿no? Valga la redundancia, los conceptos a los que le tengo que prestar atención, pero sobre todo les diría, pongan una lupa en la prevención. O sea, si yo utilizo la prevención como forma de gestión, voy a estar muy bien en todo el resto.
Vamos a ver cuáles son ahora los principales agentes de riesgo. Entonces yo ya sé los principales conceptos que tengo que tener en cuenta. Yo ya sé también, después de la clase de hoy, que cada empresa tiene su propia forma, su propia inducción, sus propios riesgos. Ahora lo que voy a tener que aprender es cuáles son esos agentes de riesgo, porque dependiendo qué agentes de riesgo prevalezcan en cada lugar de la organización, son las medidas de prevención que voy a tener que diseñar y tomar. Tenemos los agentes de riesgo físicos, que son el ruido, vibraciones, temperaturas, iluminación, humedad, radiaciones. Cabe aclarar que estos agentes de riesgo que van a aprender ahora no son puramente uno, suelen combinarse, depende de qué actividad, ¿sí? Entonces tenemos los físicos. Tenemos los químicos, que son gases, vapores, humos, nieblas. Estos suelen darse mucho en laboratorios, ¿sí? Lugares de experimentación. Los biológicos, que hoy están como en boga, que son los virus. A esto no le dábamos bolas hasta que llegó el COVID. Totalmente de acuerdo, Caro, totalmente. Virus, hongos y bacterias. Convivíamos con ellos como si nada, ¿no? Y bueno, y a partir de todo lo que pasó, todas las organizaciones, sin excepción, pusieron foco en esto y vamos a tener que seguir poniendo foco, ¿no? Mecánicos y de seguridad, que son transportes de cargas, máquinas y equipos explosivos, combustibles, edificaciones. Este es muy, muy importante. Requiere una atención específica por todo lo que hace, tanto en lo conductual como en lo físico en sí de la máquina. Esto requiere, por un lado, lo que es el mantenimiento técnico, ¿sí? La reparación y demás, y por otro lado requiere que estemos muy pendientes de la atención de los trabajadores. La mayor cantidad de accidentes que se producen con temas de transporte de cargas, máquinas, tiene que ver con la naturalización que el trabajador hace de ese uso, ¿no? Entonces, generalmente, aunque les parezca mentira, la mayor cantidad de accidentes está dado a veces en personas que tienen mayor experiencia que en los que recién entran. ¿Por qué? Porque el que recién entra está con toda la atención y el otro dice, lo conozco de taquito. Y los ergonómicos, que estos también les diría que son casi transversales a todo lo otro que vimos. Los ergonómicos tienen que ver con la organización, rutinas, ritmos de trabajo, turnos, rotaciones. Esto se da mucho en las líneas aéreas con el personal de los aviones, ¿no? O sea, les cambia mucho, incluso biológicamente, su cuerpo por estas variaciones. Tiene que ver con esfuerzos físicos y repetitivos, la evaluación del peso, no del peso del trabajador solamente, que ya me lo han dicho, sino con la evaluación de cómo articulo o cómo manejo el peso, cuánto es el peso máximo que una persona debería o podría manipular, las posturas, etc. ¿Sí? Bien. Esperen que se me cerró acá. Ok. Y por último... Una cosita, perdón. Sí. Una cosa importante que después lo van a ver en la materia específica de higiene y seguridad en relación a los riesgos físicos, que les quede como claro por qué se llaman riesgos físicos, porque muchas veces después decís, ¿por qué se llaman riesgos físicos? Y te dicen, porque afecta al cuerpo. Se llaman riesgos físicos porque se suceden a partir de los fenómenos físicos. El ruido, las vibraciones, la temperatura, todos esos son fenómenos de la física que afectan al cuerpo como todos los demás riesgos, pero se llaman físicos por esa razón y entonces hay que prestarle atención a los fenómenos físicos. Gracias, Mili. Y bueno, y estos últimos que también volvieron a tomar protagonismo en el último tiempo, que son las tensiones psicológicas y sociales. O sea, esto es muy interesante, ¿no? Porque digo, como decía Caro, hay cosas que
no sé si la palabra es minimizar, pero cuando uno estaba en una mesa con directivos tomando decisiones, claramente les diría que la inversión no pasaba ni por lo biológico y en algunas pymes muy chicas tampoco por lo psicológico-social. Con la pandemia, bueno, tanto lo biológico como lo psicológico pasan a tener un papel realmente diferente, no sé si preponderante, pero sí diferente. Y son los riesgos derivados del proceso del trabajo, cultura, tareas administrativas y organizativas. Claramente hay sectores que están hoy con mucha más tensión psicológica, como pueden ser, en su momento fueron los hospitales y médicos, y hoy tenemos en el rubro que, bueno, por lo menos a mí me compete, que es el rubro docente, con alto nivel de licencias psiquiátricas, ¿sí? Y cuando decimos licencia psiquiátrica, también es esto, el mito de decir, uy, que no, una licencia psiquiátrica es por ahí por un burnout que la persona está súper estresada, tiene una licencia psiquiátrica. Entonces, estos fenómenos son los que uno tiene que ir observando con el cambio de lo cotidiano, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los principales conceptos, cuáles son estos principales riesgos, y pasemos por ahí rápidamente, no quiero detenerme mucho en esto, pero sí que sepan que hay un marco legal que estipula y en donde está enmarcada la actividad de seguridad e higiene. Bueno, acá paso rápidamente porque no se lo van a acordar y no es la intención que aprendan de memoria, pero que sepan que existe desde el año 1972 una ley de higiene y seguridad en el trabajo. En 1979 tiene un decreto reglamentario, o sea, nos dice cómo, ¿no?, implementar algunas cuestiones que tienen que ver con esta ley. Y lo más importante, yo diría en términos generales, es cuando en 1996 se tipifican las enfermedades profesionales. Esto quiere decir, ¿no? ¿Qué pasa? Dentro del mercado de las relaciones de seguridad e higiene, y dije relaciones laborales como fallido, pero porque hay mucha demanda, o hubo mucha demanda en su momento, hacia los empleadores, tanto por enfermedades profesionales como también por accidentes de trabajo. Entonces estos reclamos hicieron que fuera necesario, si se quiere, darle un marco a entender y a trabajar sobre qué es realmente una enfermedad profesional, ¿no? Y bueno, y acá quedaron tipificadas y esto tiene que ser algo vivo, ¿no? Yo creo que esto cada tanto debería, sobre todo, bueno, ahora post pandemia, bueno, seguramente que vamos a tener que empezar a pensar en algunas otras enfermedades que podríamos catalogar de enfermedades profesionales. Pero lo importante es que la ley 19.587 establece, como les decía antes, obligaciones o condiciones o deberes, digamos, tanto para el empleador como para el trabajador. Y esto es muy importante, porque desde mi experiencia también, debo ser sincera, así como hay muchas empresas que no cumplen, hay otras que cumplen a rajatablas con lo que la ley prevé, pero el trabajador no adhiere digamos, a las cosas que la empresa le da, y ahora vamos a ver bien en qué sentido lo digo, ¿no? El empleador tiene que realizar exámenes preocupacionales y periódicos. ¿A qué le llamamos periódico? Es a un chequeo médico anual que lo que va a hacer es mostrarme el seguimiento de esa persona a nivel físico, y puede ser psicofísico, en tanto desde que entró hasta cómo va realizando su actividad. Esto tiene mayor, si bien es para todos, tiene una mayor preponderancia en aquellas actividades que nosotros sabemos además que tienen un riesgo adicional, como yo les decía recién. No sé, en el caso, supónganse, de la docencia, es la voz. Entonces, yo sé que anualmente tengo que ir registrando cómo está eso. Qué sé yo, una persona que trabaja en minería, bueno, también, o sea, es un trabajo de un riesgo mayor, ¿no? Entonces, bueno, es el examen preocupacional, es el examen que, como explicamos en su momento en administración de personal, se hace previo a la incorporación del trabajador. ¿Qué hace ese examen preocupacional? Me dice si ese trabajador está en condiciones psicofísicas, si es que requiere un test psicológico, ¿no? En la docencia sí, si está en condiciones psicofísicas de hacer la tarea para la cual yo lo estoy tomando,
¿sí? Si el trabajador no está en condiciones, o sea, esto no es una discriminación que muchas veces aparece, ¿no? Sino es que yo le voy a complicar más si lo tomo para trabajar. O sea, no va a ser para el puesto, pero además voy a complicar al trabajador. Segundo, mantenimiento de maquinarias, herramientas e instalaciones. Sin lugar a dudas, esto es importantísimo. No hay discusión sobre la inversión que hay que hacer sobre esto. Comunicación de medidas de seguridad e higiene mediante carteleras adecuadas. Esto también es sumamente importante. De hecho, hay una obligación de que nosotros tenemos que tener expuestas todo el material que la ART nos va a suministrar a las empresas, y eso tiene que estar en un lugar visible. Capacitación continua en prevención, medidas de seguridad, de evacuación, etc. Realizar denuncias de accidentes y enfermedades. Esto es todo lo que le compete al empleador. Veamos ahora del lado del trabajador. Uso obligatorio, conservación y cuidado del equipo de protección personal. Y acá yo hago un paréntesis. Esta es la parte que más cuesta, y créanme que es así en una organización. El trabajador, las medidas ejemplo les doy, ¿no? Zapatos para trabajar en planta, son incomodísimos, tienen una punta de hierro, transpira el pie. Entonces el trabajador minimiza y dice, no, no me va a pasar nada. Si yo siempre trabajé con las zapatillas... Preguntale a Camila, ¿qué pasa con los zapatos? Bueno, Cami se te rompe la uña, chicos, sí, yo estoy en esa, pero... Y ella en realidad no trabaja adentro de la fábrica, pero trabaja en la planta y la obligan a usar el zapato de seguridad, y obviamente le duelen los dedos, se le rompen las uñas, pero bueno, hay que usarlos. Cami, ¿en la oficina también o solo cuando bajás a planta? No, ahora todos, también por el tema de COVID, en la fábrica usamos la ropa de la fábrica con los zapatos de seguridad también. Okay. Sí, porque bueno, nada, como contabas vos, Fabi, el riesgo está en todos lados. Claro, sí. Bueno, esto es lo que nos pasa, ¿no? Lo mismo pasa con los guantes o con las gafas cuando tienen que soldar, ¿no? Entonces, no, yo miro medio para allá y no me pasa nada. Bueno, esta es una obligación del trabajador. Por ende, también... Perdón, el barbijo por debajo de la nariz. Eso, bueno, esa es nueva, claro, yo no la tengo, pero es así, ¿no? Eso es otra. La máscara, nosotros nos pasa que, por ejemplo, en el ámbito docente, en el ámbito docente cuento esto chiquito, pero se está dando una discusión con la RT, porque el riesgo más alto, como yo les contaba, es la voz en el docente. Imagínense un docente dando clase con barbijo y máscara. O sea, realmente, entonces hay una discusión de decir, bueno, también están diciendo que por ahí el empleador podría dar un micrófono. ¿Cómo hacer para darle un hilar? O sea, bueno, se están dando un montón de discusiones nuevas, pero es verdad lo que dice Caro. Nosotros hoy el problema de falla que tenemos es que el docente no quiere usar la máscara. Se comprende, mira Caro, pero te hace juego con sociales de atrás. Vos siempre es fashion, Caro. Bien, cuidar los avisos y carteles que indiquen las medidas de seguridad, colaborar en los programas de formación y educación en materia de seguridad y asistir a las capacitaciones que se dicten. Yo en esto hago también un paréntesis. Que algo sea obligatorio no significa que sea eficiente. Entonces, el desafío que tenemos como área es motivar para que estos trabajadores vengan a la capacitación porque les interesa. Tenemos que hacer que tomen conciencia de la importancia de su vida y su salud. O sea, la obligación es una cosa, que no nos garantiza de nuevo que salga todo bien y que ellos aprendan y se cuiden, ¿no? Bueno, y acá hay otra ley, no sé cómo estoy de tiempo, 1029, que es la ley de riesgo de trabajo, que tiene como objetivo, como yo les decía antes, regular los procedimientos administrativos que permitan garantizar, entre otros, la reparación de los daños emergentes que tiene la persona que se haya accidentado, promover la recalificación, es decir, una persona que se accidentó o tiene una enfermedad profesional, tal vez
no pueda hacer lo que venía haciendo, pero sí la puedo recategorizar o darle otra tarea. Reducir la siniestralidad mediante la prevención de riesgos, promover la negociación colectiva laboral para mejorar las medidas de prevención. Pero lo importante acá es que acá es donde surgen en 1995 estas dos entidades tan fuertes que son la aseguradora de riesgo de trabajo y la superintendencia de riesgo de trabajo, ¿sí? Bien. Vamos a ver la prevención de riesgos laborales de acuerdo a la teoría del iceberg, que ya lo vimos por ahí en competencias y ahora lo volvemos a utilizar, pero en el marco de la seguridad e higiene. Y acá hablamos, cuando hablamos de seguridad e higiene, como en la mayoría de los casos, estamos hablando también de una inversión en dinero. Y usualmente, ¿qué es lo que se hace? Solo se mide lo que se ve, ¿no? ¿Y cuáles son los costos directos de lo que hace a la materia de seguridad e higiene, ¿no? En tanto enfermedades profesionales y accidentes? Los costos directos que se ven son la RT, el seguro de vida y la indemnización. Esto es lo primero que se ve y a donde se apunta. Ahora bien, lo que no se ve y nosotros tenemos que ayudar a que la organización sí lo pueda ver, es todo lo que sucede, todos los costos que nosotros vamos a tener o va a tener la organización, mejor dicho, cuando pasa un accidente de trabajo, ya sea grave, ¿no? Cuando pasa una enfermedad profesional o cuando pasa, Dios no lo permita, una muerte que ha habido, ¿no? Y son todos estos. Daños a la propiedad, ¿qué significa? Hay un incendio, un cortocircuito, puede ser que se me incendie todo. Interrupción de la producción, menor productividad, multas, gastos legales, equipos de reemplazo, tiempo de análisis en el accidente. Los costos de reemplazo del personal accidentado, las horas extras, tiempos en trámites, pérdida de prestigio, porque esto claramente, esto habla de no estás cuidando a tu gente, sería lo que se traduce para los compañeros y también para el mercado, ¿no? Falta de confianza del personal en sus tareas, esto es lo peor que les puede pasar, ¿no? Tensión en el ambiente de trabajo, aumento de la alícuota de la ART. Esto también es importante porque las ART, también sépanlo, en la medida que ellos hacen una inspección y en la medida que el establecimiento que ellos inspeccionan esté en excelentes condiciones, la alícuota es una. Si hay mucho riesgo eventual, la alícuota es otra, ¿sí? Pero lo importante es que podamos traducir esto en términos de números. No sé la experiencia de otros, en mi caso siempre me ha costado mucho con el área financiera, ¿no? Porque bueno, siempre hay otras prioridades, pero cuando uno logra poner esto en términos de números, se entiende, más allá de que nosotros lo veamos también en términos de persona. Una persona jamás es un número. Alguien que se muere no es solo un número de indemnización, ¿no? Alguien que pierde un brazo no es solo un número de resarcimiento. Pero bueno, entonces se debe considerar a la prevención como inversión y no como un gasto. Esto pónganselo en el escritorio. Y vamos a ver el proceso de seguridad basado en el comportamiento, que es importantísimo y les va a cambiar absolutamente la mirada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hacía antiguamente o tradicionalmente y que aún se sigue haciendo en muchos lugares? Es un enfoque, como bien lo dice, tradicional, que es reactivo. Es decir, ¿qué hago? Ante ese accidente grave o ante la fatalidad de alguien que muere, empiezo a mirar para atrás. Y si empiezo a ver la historia, voy a encontrar algo así como que para esa fatalidad hubieron 30 accidentes graves, y para esos 30 graves hubieron 300 accidentes leves, y para que esos 300 leves existieran hubieron 3.000 accidentes que no causaron daño, y para llegar a esos 3.000 hubieron 30.000 comportamientos riesgosos. Lo cierto es que yo empecé a ver todo esto a partir de ¿qué? A partir de esa fatalidad, a partir de ese hombre o esa mujer que perdió un brazo, a partir de esa persona que falleció. Entonces fíjense, ¿no? Entonces este proceso nuevo que se basa en el comportamiento es un enfoque proactivo. Por eso, al principio de esta clase yo les decía en todas las incumbencias que tiene que ver recursos humanos. ¿Vieron cuando vimos que hacía normas y procedimientos, que supervisaba lugares de trabajo? ¿Por qué?
por este enfoque basado en el comportamiento, donde lo que yo hago desde recursos cada vez que salgo a supervisar un puesto de trabajo es identificar, no sé si los 30.000 comportamientos riesgosos, pero seguro que 5 comportamientos riesgosos voy a encontrar, 10 comportamientos riesgosos voy a encontrar. Y a partir de ese análisis los voy a poder bajar, ya sea por capacidad, por capacitación, ya sea porque hago una modificación en layout de donde está la máquina. Entonces, claramente, haciendo este enfoque, yo voy a evitar, en la medida de lo que pueda, esa fatalidad a la que ninguna organización quisiera llegar. Y terminando, vamos a ver cuáles son estos pasos para implementar, ¿sí? Primero es identificación de los comportamientos riesgosos, como les decía recién. Se analizan los antecedentes de accidentes, incidentes y situaciones de riesgo potencial a fin de identificar los comportamientos que lo originaron. Algo clave para decirles es que cuando uno hace la denuncia a la ART, hay una partecita de esa denuncia que nos preguntan cómo se accidentó en términos de conductas, qué estaba haciendo, cuál era su tarea, no es la START, pero cuál era su tarea, qué estaba haciendo y en qué momento se ocasionó ese accidente. Entonces, identificación, ya sea porque sé los antecedentes, como también por estas supervisiones que puedo hacer en los lugares. Medición del nivel de seguridad, y esto se hace, observación de los comportamientos seguros de cada lugar de trabajo, y definición de procedimiento de observación de comportamientos para evaluar cuántos de ellos son seguros, ¿sí? Entonces yo voy a ver cuáles comportamientos tengo seguros en cada lugar de trabajo y cuáles son los procedimientos para observar esos comportamientos. Retroalimentación de lo observado. Una cosa que me quedaba en el anterior también, ¿no? Que es identificar también las barreras para tener comportamientos seguros. Cuando hablemos de barreras, esto lo van a escuchar mucho, barreras de comportamientos seguros, tiene que ver generalmente con creencias o incomodidades. Si yo identifico eso, puedo trabajar en dos líneas. Una es ver si puedo modificar esa incomodidad, y si no puedo, ver qué estrategia comunicacional tengo para que la persona adopte el comportamiento seguro. Le hace usar los protectores auditivos. La tercera es retroalimentación de lo observado. Entonces se comenta y analiza todo lo que relevamos, tanto los comportamientos seguros como aquellos que requieren ser corregidos. Esto se comenta en el equipo, ¿no? Quienes relevaron más el ingeniero licenciado en seguridad e higiene. Y por último tenemos identificación, acá es lo que les decía, identificación y eliminación de las barreras a los comportamientos seguros. Son aquellos aspectos organizativos que no permiten que el trabajador realice la tarea en forma segura. Puede ser falta de capacitación, falta de recursos, lo que se vea, porque esto también tiene que ver con los humanos, ¿no? ¿Por qué no hacer lo que tengo que hacer? ¿No? Sería como algo tan obvio como eso, pero no menor en este caso. Entonces, el nuevo foco, ¿sí? Siempre que encaren una acción de seguridad e higiene, es que el proceso basado en el comportamiento tiene como objetivo reducir los accidentes como resultado de la transformación de comportamientos riesgosos en hábitos seguros. Y acá, y con esto terminamos, yo les pido que hagan el análisis desde las distintas áreas que tiene recursos humanos. Siempre cuando ustedes vean un tema, vean cuál es la relación con lo otro que vimos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo quiero hacer un hábito seguro de un comportamiento riesgoso, puedo trabajar con capacitación para capacitarlos. Obviamente trabajo con higiene y seguridad para los elementos, pero también puedo trabajar con compensaciones y beneficios y plantear qué acciones de compensación puedo elaborar para aquel trabajador, ¿sí?, que cumple con todas las normas de seguridad e higiene, un premio, un incentivo económico.
Entonces, hay cuestiones que a veces las podemos trabajar en el equipo y que dan muy buenos resultados. Es decir, no somos sectores sumamente aislados, sino que de todas las áreas que nos componen podemos obtener estrategias maravillosas para asegurar el resultado que tenemos que asegurar. Bien. Bien, bueno, acá esto simplemente es a efectos de ejemplo de cuando surgió el tema en aquel año tan hermoso 2019, cómo todos se pusieron de acuerdo para un bien común, que fue establecer estrategias, yo creo que fue el momento en donde todos nos pusimos de acuerdo, del color político que fueran. Perdón, el año 2020 explotó acá, ¿no? El COVID-19. Bueno, el COVID-19 es como se llamaba, digamos, ¿no? Acá fue el 20, pero el famoso COVID-19 que era el nombre. Entonces, ahí todos se pusieron de acuerdo, porque había un bien superior, que era la vida. O sea, digo, y en esto es maravilloso, ¿no? Porque ahí nadie... claramente no hubo mezquindades, ¿sí? Sindicatos se pusieron de acuerdo con empresas, las empresas dieron lo mejor de sí para con todos sus colaboradores. Realmente fue algo esperanzador, pero bueno. Bien, vamos a ir ahora a los boards. Venimos bien, ¿no? Sí. La idea, ¿dudas a alguien que quiera consultar algo que haya quedado... Ninguna, la clase, ¿entendieron, no entendieron nada? Muy rápido, ¿no? ¿No hay nada? Ok. La idea ahora en los boards es el siguiente desafío, ¿no? Es que ustedes puedan identificar una o dos acciones innovadoras del área de seguridad e higiene en tiempos de pandemia para los siguientes rubros de empresa. Entonces pusimos un hospital, escuela o universidades o centros de educación, podríamos decirlo también, una empresa constructora y un banco. Entonces, los invito de nuevo a revisar qué características tienen, o sea, cuál sería el mayor riesgo en estos rubros, ¿sí? Y en función de las características que ustedes ven en cada uno de estos rubros, pensar en una o dos acciones que desde el área de seguridad e higiene garanticen la salud psicofísica de los trabajadores. ¿Queda clara la consigna o...? Sí, Fabi, de todas maneras lo vemos en los breakouts, ¿no? Bien, ¿algo que quieras agregar, que quiera agregar algún profe? No, vamos a los breakouts y después volvemos. Puedes mantener la grabación un momento. Okay. Gracias, Ricky. Bueno. Nada, agradecerles a todos y bueno, Caro, todo tuyo. ¿Algún profe, algún comentario de algo que debieran entender todos sobre higiene y seguridad? Yo un pequeño comentario a todos, que tengamos en cuenta que cuando pensamos en la higiene y la seguridad en el trabajo pensamos tanto en el aspecto físico como psicológico de las personas, porque cuando fuimos a las acciones concretas estábamos muy enfocados en el cuidado físico y no pensamos en el cuidado psíquico o psicológico de las personas. Entonces empezamos a hablar de qué acciones para el cuidado psicológico de las personas podíamos implementar. Eso es interesante, me parece, aclararlo, que la higiene y seguridad abarca los aspectos psicofísicos de las personas. Excelente, excelente, Ana, muy buen punto. Bueno, entonces, lo que quería aprovechar para transmitirles a todos, entonces, sábado que viene tenemos el primer parcial. Como dijo Dani cuando empezó la clase, todos los temas vistos desde la primer clase hasta orientación del nuevo empleado entran en el parcial y seguridad e higiene queda para el segundo parcial, ¿ok? Entonces, todas las fichas, todas las grabaciones, todas las notas que ustedes tengan, hasta orientación del empleado son los temas que les van a tocar. Al final de cada ficha, ustedes recordarán que hay preguntas.
Normalmente las preguntas que hacemos nosotros son algunas de esas preguntas que están al final de cada ficha. Como el examen es oral, no va a ser exactamente igual. Ahora, no es suficiente si ustedes contestan esas preguntas y estudian de la respuesta de esas preguntas, porque les va a faltar la conexión del todo. O sea, ustedes tienen que estudiar el todo, la ficha entera, y en todo caso repasar contestándose esas preguntas. ¿Se entiende la diferencia? O sea, puede haber hasta dando vuelta que alguno en algún momento contestó las preguntas de las fichas, las comparte, y eso sirve para repasar, pero no para estudiar, porque si no es como que van a quedar como un Frankenstein y no van a entender el todo. Además de preguntas teóricas, van a tener preguntas prácticas. Las preguntas prácticas son muy parecidas a las que hicimos en los boards y las que tuvieron en los TPs durante el cuatrimestre. Entonces, si tomáramos el ejemplo de hoy, un profesor en el examen les podría tomar, decime la agenda que harías en la orientación de empleado de un empleado en condiciones de pandemia. O explícame qué temas incluirías para una planta industrial sobre temas institucionales, ¿no? Entonces, o sea, hay preguntas teóricas bien que salen de las fichas y preguntas pragmáticas que son muy similares a lo que hicimos en los boards y muy similares a lo que hicieron en los trabajos prácticos. Este Zoom no se va a usar el sábado que viene. Cada profesor de comisión les va a mandar un medio de conexión y cada profesor decidirá si los quiere a todos juntos, conectados al mismo momento, o cita 4 por hora. O sea, cada comisión se autocoordina, y cuando digo comisión, son los grupos que trabajamos cada sábado y que trabajan en los TPs. Así que ahora, después de esta charla general, nos vamos a ir a los grupos y los profesores a cargo de esas comisiones les van a explicar cómo se van a manejar. La asistencia es obligatoria. Si ustedes no se presentan, excepto razón justificada, pierden la regularidad y pierden la capacidad de promocionar. O sea, se tienen que presentar a rendir. Después sí pueden recuperar la instancia si les fue mal, pero tienen que presentarse sí o sí, excepto justificación médica o algo de fuerza mayor que se pueda justificar. Si no, todos se tienen que presentar el sábado que viene a rendir. Como les dijimos siempre, la forma de aprobar esta materia es viniendo a las clases, si les quedan dudas, volviendo a mirar los videos que tenemos en YouTube de este cuatrimestre, leyendo las fichas, repasando lo que hicimos en los boards y en los trabajos prácticos, y después hacerse como cuadros sinópticos, mapas mentales. Hay cosas que las van a poder explicar con sus palabras, pero hay vocabulario específico que vamos a pretender que sepan. Porque esto siempre les doy la analogía. Es como si estudiáramos medicina. Un médico no puede decir en lugar de hígado el coso ese que te sube la transaminasa. O en lugar de páncreas, el que te regula el azúcar en la sangre. O sea, o sea, hay palabras que son específicas. Entonces, cuando nosotros decimos que, o sea, la entrevista estar, o las etapas de las entrevistas, o el proceso de selección, lo tienen que saber, o tienen que entender qué es una descripción de puestos, qué es una evaluación de puestos. O sea, hay cosas que son vocabularios específicos
de la materia que lo tienen que aprender para desempeñarse bien como profesional de recursos humanos. Eso no quiere decir estudiar todo de memoria y no entender lo que están diciendo. Entonces, lean, se aseguren que piensan, que entendieron, repasan y buscan esos conceptos claves. En general, siempre decimos que nadie puede aprobar esta materia sin saber cuáles son las áreas de recursos humanos, entender el objetivo de cada una de las áreas de recursos humanos, entender el proceso de selección detalladamente y todas las herramientas y técnicas que se pueden utilizar en el proceso de selección. Si ustedes no saben esas tres cosas y la definición de competencias, no pueden aprobar esta materia. Ese es un plus, la definición de competencia. Bueno, entonces, ¿cuáles son todas las áreas? El objetivo de cada una de las áreas. El proceso de selección detalladamente con todas las herramientas, lo tienen que saber de atrás para adelante, adelante para atrás, del costado para arriba, de arriba para abajo. Bueno. Profes, me olvido de decir alguna cosa general que sea relevante. Sí, simplemente, Caro, que no va a haber actividad grupal esta semana porque les vamos a pedir que hagan foco en el estudio para la próxima semana. Claro, no tienen TP asignado, sí, porque lo que tienen que hacer es estudiar. Exacto. Muy bien, Ana. ¿Algo más que quieran decir en general los profes? Ok. Bueno, nos vamos 10 minutitos a breakout para revisar cualquier duda y después finalizamos. Recuerden que 11:30 necesitamos cerrar el Zoom sí o sí, profesores.